Estamos de vuelta y con todo listo para iniciar una investigación. Solo hace falta pensar en un tema. Haciendo chequeo de niveles de electricidad, buscando posibles soluciones, reiniciando herramientas de investigación. Qué raro haber perdido la energía eléctrica así. No solo por las luces y música que se fueron, sino tú también, Juliana. Sin electricidad me quedaría sin ti. Sin la internet donde investigo, sin la tele donde me informo de las noticias del día a día. Fueron solo unos segundos. No sé, pero me he puesto a pensar que en el Perú los que tenemos servicios como este a veces lo damos por sentado. Sin embargo, hay muchos lugares y comunidades que no tienen acceso a electricidad o alumbrado público. Incluso hay lugares sin servicios tan básicos como agua y desagües. Juliana, ¿me puedes decir la cantidad de viviendas que se encuentran sin alumbrado eléctrico en el Perú? Procesadores de información aún reiniciándose. Lo siento, Andrea. Ahora mismo no logro encontrar la información disponible. Te he fallado. No te preocupes, Juliana. Solo tendremos que averiguarlo de otra forma. Estoy segura que las matemáticas nos pueden ayudar. ¿Alguna recomendación? Usar algunos datos y ecuaciones podría ser una buena estrategia para una investigación así. ¡Perfecto! Entonces, hoy, como parte de nuestra propuesta por encontrar acciones que contribuyan a un país con igualdad de derecho, investigaremos cómo calcular el número de viviendas del área urbana y rural que cuentan con alumbrado eléctrico mediante sistema de ecuaciones. Sistema operativo restablecido. Capacidades investigadoras a toda potencia. ¿Quieres que llame a algún o alguna docente? Sí, por favor. Comienza la investigación. Buenos días, profesora. Hola, Andrea. Qué gusto oírte. Espero que estés bien. Estoy bien, solo un poco preocupada. ¿Preocupada? ¿Qué sucede? Hace un ratito se fue la energía eléctrica. Duró solo unos segundos y me puse a pensar en la suerte que tenemos de contar con energía eléctrica aquí en casa. Pero eso también me hizo pensar en todas las personas en el Perú que no cuentan con servicios básicos como electricidad, alumbrado público o incluso agua potable. Así es un problema que debe solucionarse. El acceso a estos servicios básicos es el derecho de cada ciudadana y ciudadano peruano. Es por eso que el gran reto del Estado es llevar energía eléctrica a zonas rurales aisladas, a fin de atender las necesidades básicas y algunas actividades económicas que ayuden al crecimiento del país. Nosotras estamos comprometidas con investigar estos temas, pues queremos proponer acciones para ayudar a crear un país con igualdad de derechos y oportunidades. Por mientras, nos pareció que sería importante saber de algún procedimiento para averiguar el número de viviendas que cuenten con estos servicios básicos en zonas rurales y urbanas, a partir de algunos datos y equivalencias entre ellos. Es una excelente pregunta. ¿Tienes ya pensado algún método para realizar tu investigación? Juliana sugirió usar ecuaciones. Una muy buena sugerencia, Juliana. ¿Por dónde podemos empezar? Primero necesitamos un ejemplo y un poco de información. Digamos que estamos investigando en una comunidad en Ucayali, que tenga viviendas que sí tienen alumbrado y otras que no. Digamos que el número total de viviendas en este caso es 125. Entonces, son 125 viviendas, incluyendo las que tienen alumbrado y las que no. Así es. En este caso, ya que desconocemos el número de viviendas con alumbrado y el número de viviendas sin alumbrado, podemos emplear incógnitas. Digamos que el número de viviendas con alumbrado es igual a X y el número de viviendas sin alumbrado es igual a Y. Dijimos que el número total de viviendas es 125. Entonces, X más Y es igual a 125. ¡Correcto! Ahora elaboramos una tabla de los posibles valores de los números de viviendas que tienen alumbrado público y aquellas que no las tienen. Nuestra tabla se vería así. Ya veo. En la tabla vemos diferentes valores que podrían sumar las 125 viviendas en total. Así es, podemos observar que 0 y 125 cumplen con la igualdad.
Pero también tenemos los pares de números 40 y 85, 45 y 80. Como verán, son varios pares de números que cumplen con la ecuación x más y igual a 125. Entonces, ubicamos estos pares ordenados en el sistema cartesiano, sabiendo que los valores de x se encuentran en el eje de las abscisas y los valores de y en el eje de las ordenadas. La gráfica que se forma al unir los tres puntos es una recta. Podemos decir que el gráfico es de una ecuación de primer grado o lineal con dos incógnitas, donde los pares ordenados de cada punto de la recta son las posibles soluciones. Como una recta tiene infinitos puntos y que cada par ordenado es una solución de la ecuación, podemos concluir que esta ecuación tiene infinitas soluciones. Ya veo. Aunque en este caso no podemos encontrar la respuesta exacta a nuestra pregunta, el procedimiento empleado será de mucha utilidad cuando tengamos mayor información. Así es, incluso con información parcial. Las ecuaciones nos ayudan a obtener resultados y a crear nueva información gracias a las matemáticas. ¡Eso es genial! Ahorita tomaremos una pausa, pero volviendo seguiremos explorando las ecuaciones y hallar respuestas a nuestra investigación acerca de la cantidad de viviendas que no tienen acceso al servicio de alumbrado. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta. Con todo lo aprendido hasta este momento, seguimos investigando acerca de cómo calcular el número de viviendas del área urbana y rural que cuentan con alumbrado eléctrico. Para ello, junto al profesor, buscaremos estrategias para hallar las respuestas. Así es, Andrea. Cabe resaltar que hay muchos lugares en el Perú que aún no tienen acceso a estos servicios, muchos de los cuales se encuentran en zonas rurales. El Estado sigue ejecutando diversas obras y haciendo proyecciones para este año del Bicentenario, de modo que las poblaciones alrededor del Perú puedan acceder a estos servicios. Entre estos datos aparecen equivalencias que podemos usar para hallar la respuesta a tu pregunta sobre la cantidad de viviendas que cuentan con alumbrado. ¿Cómo podremos usar estas equivalencias para determinar los valores desconocidos? Googleana, ¿podrías darnos algún ejemplo? La cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las 160 viviendas de un centro poblado corresponde al 95%. La quinta parte de viviendas del área urbana más el doble de viviendas del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 70 viviendas. Entonces, según la información brindada, queremos averiguar ¿cuánta es la diferencia del acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en área rural y urbana? Lo primero que tenemos que hacer es identificar aquellos valores numéricos desconocidos y representarlos con incógnitas de la siguiente manera. Partamos de la premisa que el número de viviendas con alumbrado eléctrico en el área urbana equivale a X y el número de viviendas con alumbrado eléctrico en el área rural equivale a Y. Ahora identifiquemos enunciados que nos permitan encontrar una relación entre el número de viviendas de área urbana y rural que cuentan con alumbrado eléctrico. ¿Quieres intentarlo? Claro, el primer enunciado puede ser: viviendas con alumbrado eléctrico del área urbana es X, más viviendas con alumbrado eléctrico del área rural es Y. Todo eso es igual a 95% multiplicado por 160. Por otro lado, el segundo enunciado sería: un quinto de viviendas del área urbana se representa como X quintos, más el doble de viviendas del área rural que acceden a alumbrado eléctrico se representa con 2Y. Sería igual a 70. Muy bien. Ahora, si agrupamos las dos ecuaciones, formaremos un sistema de dos ecuaciones lineales de la siguiente forma. Primera ecuación: X más Y
es igual a 95 céntimos por 160. Tendremos x más y igual a 152. Recuerdo que hace poco tuvimos una propuesta similar donde aplicamos el método de reducción e igualación. Pero ahora, ¿cómo resolveremos este sistema de ecuaciones lineales? Les propongo resolverlo con el método gráfico, para lo cual seguiremos los siguientes pasos. Despejamos la incógnita y en función de x en cada ecuación. En la ecuación 1 tenemos x más y igual a 152. De esta igualdad, x pasa al otro lado como resta, obteniendo y igual a 152 menos x. Como verán, hemos obtenido una nueva ecuación que nos servirá para resolver la situación inicial mediante el método gráfico. Ahora seguimos haciendo lo mismo para la segunda ecuación. Voy a intentarlo. A ver, primero tenemos que x quintos más 2y es igual a 70. Entonces, x quintos pasamos al otro lado restando y obteniendo 2y igual a 70 menos x quintos. ¿Voy bien? Sí, sigue adelante. Entonces, multiplicamos a toda la expresión por 5 para eliminar el denominador de x. Así. Tenemos 5 por 2y. Resulta 10y. Igual 70 por 5 resulta 350. Luego multiplicamos menos x quintos por 5, resultando x. Y por último, 10 pasa a dividir al otro miembro obteniendo y igual a 350 menos x. Todo entre 10. ¡Uf! Lo lograste. Esta expresión es la segunda ecuación que usaremos para la solución. Estas ecuaciones se parecen a las que vimos al inicio del programa, donde al representarlas sobre el plano cartesiano resultaba una recta. Así es. Para representar la gráfica emplearemos las ecuaciones que despejamos. Daremos valores a la incógnita x para obtener los respectivos valores de y. Así obtendremos pares ordenados. Tenemos la ecuación y igual a 152 menos x. Empezaremos dando valores a x. Si x toma el valor de 0, al reemplazarlo en la ecuación obtenemos y igual a 152 menos 0, de donde resulta y igual a 152. Llevando estos valores a una tabla 1, tendremos para x igual a 0 le corresponde y igual a 152. Ahora, para poder encontrar un punto de corte de la recta de la ecuación con el eje y, le asignaremos a y el valor de 0. Si y toma el valor de 0, lo reemplazamos en la ecuación. Queda 0 igual a 152 menos x. Luego, x pasa al primer miembro. Finalmente se obtiene x igual a 152. Ahora podemos armar nuestra tabla. En la tabla tendremos para y igual a 0. Le corresponde x igual a 152. Con estos valores de la tabla 1, graficaremos la recta que corresponde a la ecuación y igual 152 menos x. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación. ¡Hagámoslo! Tenemos la ecuación y igual a 350 menos x, todo dividido entre 10. Al igual que en la primera ecuación, daremos valores tanto para x como para y. Creo que sé cómo seguir. Cuando x toma el valor de 0, al reemplazarlo en la ecuación queda y igual a 350 menos 0. Todo dividido en 10, obteniendo 35. Entonces, llevamos este par de valores en la tabla 2. Tendremos, cuando x es igual a 0, el valor de y será igual a 35. Muy bien, ahora demos a y el valor de 0. Reemplazando la ecuación, queda 0 igual a 350 menos x,
todo dividido entre 10. Resolviendo, obtenemos x igual a 350. En la tabla 2 tenemos que si y es igual a 0, x es igual a 350. Ahora, con los valores de la tabla 1 y 2, trazamos la gráfica de ambas ecuaciones en el mismo sistema de coordenadas cartesianas. Veamos, todos los pares ordenados de la tabla 1 lo llevamos al sistema de eje cartesianas. Al unir los puntos obtendremos la gráfica de la ecuación y igual a 152 menos x. Ya tenemos nuestro primer gráfico. Ahora hace falta hacer el segundo. Así es, lo podemos representar con la información que tenemos en la tabla 2. Para ello vamos a ubicar todos los pares ordenados de la tabla en el sistema de eje cartesianos. Veamos. Al unir los puntos obtendremos la gráfica de la ecuación y es igual a 350 menos x, todo entre 10. Bien, ya hemos representado las rectas de ambas ecuaciones. Ahora, si analizamos con detalle, vemos un punto de intersección entre ambas rectas, el punto A. Este punto representa la solución del sistema de ecuaciones, ya que el par ordenado 130 y 22 satisface la igualdad en ambas ecuaciones. Entonces podemos concluir que 130 viviendas del área urbana y 22 viviendas del área rural tienen acceso a alumbrado eléctrico. Excelente, Andrea. Recordemos que este par ordenado representa el conjunto solución del sistema y se escribe así. Conjunto solución es igual a 130 y 22. Ahora que tenemos toda esa información, ¿cómo podemos resolver la pregunta? Ya estamos cerca de averiguar cuál es la diferencia entre el número de viviendas del área rural y urbana que tienen acceso al alumbrado eléctrico. Muy cerca. Para responder a la pregunta, realizaremos la diferencia entre el número de viviendas de área urbana y rural. 130 menos 22 es igual a 108. Entonces, en esta muestra, la diferencia entre el número de viviendas del área urbana y rural que tienen acceso al alumbrado eléctrico es de 108 viviendas. ¡Vaya! Es correcto. Es un proceso que puede parecer complicado, pero con un poco de práctica se vuelve un proceso fácil y ágil para hallar respuestas. ¿Tienes alguna pregunta? De hecho, sí. Por ejemplo, ¿cómo podemos verificar si el conjunto solución corresponde al punto de intersección de las rectas? Para eso utilizamos el método de igualación, ya que tenemos despejado a la incógnita y. Tenemos la ecuación y es igual a 152 menos x. Y tenemos la otra ecuación y igual a 350 menos x sobre 10. Igualamos los valores que se han asignado a la incógnita y. Tenemos 152 menos x igual a 350 menos x sobre 10. 10 pasa a multiplicar al primer miembro, quedando 1520 menos 10x igual a 350 menos x. Agrupamos términos semejantes. Obtenemos 1520 menos 350 igual a 10x menos x. Operamos en el primer término, se tiene 1170 igual a 9x. Finalmente, 9 pasa a dividir a 1170 y se obtiene 130 igual a x. Profesora, solo nos falta hallar el valor de y. Para ello reemplazamos x en la primera ecuación y obtenemos y igual a 22. Como vemos, los pares ordenados que satisfacen la ecuación son 130 y 22, los cuales representan el conjunto solución. Finalmente, afirmamos que la diferencia del acceso al alumbrado eléctrico entre el área urbana y rural es 108 viviendas.
¿Y qué camino ha sido? A través de ecuaciones hemos llegado a verificar el conjunto solución de nuestro sistema de dos ecuaciones y hemos dado con la respuesta que buscábamos. Y un paso más a nuestra investigación. ¡Qué bueno, Andrea! Muchas gracias por tu ayuda. Las matemáticas siempre son una gran herramienta para entender mejor el mundo a nuestro alrededor. Espero aprender más de ti pronto. Sería un gusto. Hasta la próxima, Andrea. Adiós, profesora. Hoy hemos navegado entre números y ecuaciones. Partimos de la pregunta: ¿cómo podemos calcular el número de viviendas del área urbana y rural que cuentan con alumbrado eléctrico? Googleana nos sugirió que la respuesta podría ser hallada mediante un sistema de ecuaciones. Junto a nuestro docente aprendimos a representar ecuaciones y graficarlas en un plano cartesiano. Utilizando el método gráfico, identificamos el par ordenado donde se cortan las dos rectas, siendo esta el conjunto solución del sistema de dos ecuaciones. Por último, comprobamos nuestra solución mediante el método de igualación. Y, usando ecuaciones, podemos hallar datos importantes sobre los temas que nos interesan. Aún tenemos mucho más por investigar. A pesar de que las ecuaciones de hoy nos hayan traído resultados de un caso específico, los datos parecen mostrar que hay una diferencia en relación al acceso al alumbrado eléctrico entre el área urbana y área rural. Creo que por esto debemos asumir compromisos para cerrar esta brecha, más aún que en este año conmemoramos nuestro bicentenario. Sigamos aportando y reflexionando junto a nuestras familias y busquemos acciones que contribuyan a formar un país con igualdad de oportunidades. Seguiremos aprendiendo juntos muy pronto. ¡Hasta la próxima!